buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 28 de marzo, año 2021. Saludar a los que nos ven a través de Teleradio América, canales 12 y 45, a los que están en la web, también a través de nuestro canal, a través de propuesta final para YouTube, también a través de la plataforma de este canal, teleradioamerica.com. Saludar a los que están en Estados Unidos y en Europa, que siempre nos ven. Muchísimas gracias por su compañía. Domingo de Ramos, termina la Pascua, inician los días santos de esta Semana Santa 2021. Es la celebración o la conmemoración de la entrada de Jesucristo a Jerusalén, según la explicación que nos da el Evangelio de San Marcos. Entonces, se bendicen los ramos hoy en la Iglesia Católica, Las Palmas. Entonces, de ahí, según cuenta la historia, es que tomamos esas palmas y entonces para el próximo año 2022, entonces utilizamos las cenizas en miércoles de ceniza. Esa es parte de la conmemoración que iniciamos desde hoy mismo domingo. Como pueden ver, Alexander continúa recluido en su hogar, afectado todavía con COVID, aunque los médicos, los científicos indican que a partir del día 14 ya las personas pueden integrarse a sus labores. Lo cierto es que hay un tema de conciencia y de preocupación de las personas, ¿verdad?, que han sido afectadas con COVID. Hasta que no reciben su diagnóstico negativo, no se integran, aunque los médicos dicen que ya a partir del día 14 el portador no es contagioso, o sea, no afecta a otras personas. Pero la verdad es que hay un tema ahí de cargo de conciencia, que es mejor permanecer tranquilo hasta que la próxima prueba, que se la va a hacer mañana lunes, dé negativo. Y esperamos que dé negativo, porque necesito que Alexander venga a trabajar. Hay muchas informaciones. El presidente Luis Abinader ha estado este fin de semana en Santiago y en Puerto Plata. Ha estado encabezando una serie de actividades por allí, por la zona norte. Este es el segundo viaje que da el presidente Luis Abinader a Puerto Plata dentro de su agenda. Entonces, estuvo el presidente en Montellano, ha estado en la mañana de hoy, encabezó la inauguración de una estación de bomberos de la playa Long Beach, en el malecón de esa ciudad, de la costa del Atlántico. También el presidente estuvo en la inauguración del polideportivo ubicado en la avenida Luis Ginebra. Estuvo por allá el presidente en el día de hoy. Ayer sábado estuvo en Santiago, estuvo el presidente. En Santiago dejó inaugurada la fortaleza militar del ejército, específicamente en San José de las Matas, en Sajoma, y también se inició allí el primer Picasso, aunque ya no es Picasso, es Dan Palazzo ahora es, para los trabajos de construcción del hospital de Sajoma. Fueron parte de las actividades del señor presidente en el norte, en Santiago y en Puerto Plata, este fin de semana. Vamos a saludar entonces al señor Valenzuela desde su casa. Muy buenas noches, Alexander. Adelante. Buenas noches, compañeras. Saludos para nuestra audiencia, la audiencia de Propuesta Final, la audiencia de Teleradio América, canales 1245. Gracias a ustedes por la sintonía cada domingo desde las 9 de la noche. Mire, yo quisiera inmediatamente referirme a unas declaraciones del ministro de Educación, Roberto Fulcar, sobre qué se hizo en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el expresidente Danilo Medina, con el 4% para la educación. Alto presupuesto, una conquista, y lo que se supo vender a la ciudadanía, a la población en sentido general, como uno incluso de los grandes logros de esa pasada gestión. ¿Qué ha dicho el ministro Roberto Fulcar ahora y por qué llama mi atención y debe servir de preocupación para la ciudadanía?
Bueno, dijo esta semana, que concluye hoy, que el 4% para la educación en el pasado gobierno se dividió en 2 operaciones. Fueron 2 operaciones que se hizo con ese dinero, una de bienes raíces y otra con alimentación. 2 grandes operaciones de negocio, obviamente, y se refiere a cómo el gobierno de Danilo Medina orientó ese dinero en priorizando inicialmente la construcción de aulas y lo que posteriormente se orquestó, se hizo con todo el engranaje de desayuno, merienda, almuerzo escolar. Y lo que nosotros denunciamos en algún momento, obviamente sin ningún tipo de validez, incluso en el proceso de campaña, por lo que ese pasado gobierno hizo con los suplidores, por ejemplo, del desayuno escolar, que de cada 100 pesos, y esto lo saben ellos, y las autoridades ahora podrán hacer su trabajo a propósito de las investigaciones, que lleva a cabo el Ministerio Público para todo el proceso de campaña. Eso estuvo ahí, eso fue una denuncia que yo hice. Pero bueno, lo importante ahora y lo preocupante, por lo que dice el ministro de Educación, Roberto Fulcar, es lo siguiente, y lo que me preocupa a mí de manera particular. El ministro de Educación y los dirigentes del PRM ya no están en oposición, ya no están en campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que una denuncia de esa envergadura, de ese nivel, es grave, es peligrosa, resulta incluso contradictorio, preocupante en sentido general para la población, que se dedique un minuto a pensar en esto, en el accionar del funcionario, en la naturaleza de esta denuncia. ¿Por qué? Porque el ministro Roberto Fulcar ya no está para denunciar. Usted puede, fruto de una auditoría o de evidencias que le lleven a usted a estas conclusiones que usted ha dicho del negocio, de lo que representó el 4% con esas 2 operaciones que he citado, recoger todas esas evidencias a través de un equipo financiero que le acompañe, técnico, auditores, llamar al Ministerio Público, a la unidad de persecución contra la corrupción, la PEPCA, que dirige Wilson Camacho, y decirle: mira, aquí está esto fue lo que hicieron con el dinero público, con la cosa pública perteneciente a este ministerio en los pasados 8 años. Y esto. Ustedes investigaron, interrogaron los otros días a Carlos Amarante Barret, fue ministro de Educación. No sé si a los otros en el silencio, en la agenda esté pendiente interrogarle, convocarle, entrevistarle sobre irregularidades que se ha identificado o sobre la cosa pública que se llevaron en las uñas del Ministerio de Educación. Cosa que quizás yo no tenga ninguna duda, pero hay que demostrarla, hay que certificarlo, y para eso está el Ministerio Público y las propias autoridades entrantes con el papel que pueden jugar. Entonces, el ministro Roberto Fulcar no está para este tipo de denuncia, por más que le preocupen. O sea, su rol ahora debe ser distinto, porque ¿qué ocurre? Si el ministro tiene ese nivel de conclusión, tiene ese nivel de detalles sobre irregularidades, sobre lo que se hizo, sobre los grandes negocios que se hicieron con el 4% para la educación, que yo no tengo ninguna duda, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, ese ministro, usted, señor ministro, estaría siendo cómplice de las actuaciones de la gente, de las autoridades del pasado. Y eso es lo preocupante ahora. Por lo tanto, uno espera que el accionar, que los resultados sean distintos,
de estas autoridades en todos los niveles. Esto ha ocurrido ya con otras autoridades, con otros ministros, otros directores, que resultan un tanto alegres o se le olvida que ya no estamos en campaña o que ya no están en la oposición. Entonces, señor ministro, yo creo que aquí lo que corresponde, incluso en la lucha en lo que se pretende, por lo que la mayoría de la gente votó por el cambio, es justamente para hacer justicia y hacer la debida diligencia o las debidas diligencias para recuperar lo perdido, para recuperar lo que estamos convencidos se robaron en el pasado gobierno de Danilo Medina, pero que hay que demostrarlo de manera responsable. Bueno, vamos a hacer una conexión más adelante con usted. Entonces, Alexander, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a ver las 5 informaciones más importantes de la semana. En las 5 de la semana hay una información que quiero compartir más adelante, será en el segundo bloque. Es una historia bastante conmovedora que se hizo viral a través de las redes sociales. Era un llamado que hacía la señora Dania Carolina Medrano Matos, una señora de 5 hijos, con 3 de ellos en condiciones bastante lamentables, con algunos padecimientos de salud muy triste, de parálisis cerebral. Entonces voy a compartir con ustedes más adelante esa información. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más de Propuesta Final. La Comisión Especial del Senado, que trabaja en las ternas para el Defensor del Pueblo, las devolverá a la Cámara de Diputados, ya que de acuerdo a los reglamentos, solo pueden ser 2 adjuntos y enviaron 3. Así lo informó el presidente de la comisión, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, quien aseguró que las ternas entran en contradicción con la ley 1901. La Junta Central Electoral presentará este lunes el plan piloto para la eliminación del requisito de la legalización de las actas del Estado Civil y presentará la entrada en vigor de las nuevas actas validadas. La Junta Central ha diseñado un mecanismo para implementar el proyecto en los centros de servicios y las distintas oficialías. El acto para presentar el nuevo formato en la que expedirán las actas del Estado Civil está convocado para este lunes a las 10 de la mañana. El Ministerio de Turismo prohibió las fiestas, conciertos o eventos que impliquen aglomeración de personas dentro de los establecimientos hoteleros o turísticos y ordena a mantenerse cerradas las discotecas ubicadas en dichos lugares. En el caso de las playas, dentro de los hoteles, solo podrán realizarse actividades que no conlleven uso de música ni aglomeraciones y siempre respetando el debido distanciamiento. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, solicitó al presidente Luis Abinader disponer el pago de las prestaciones laborales a los empleados de las diferentes instituciones públicas que fueron cancelados en la actual administración. El Senado de la República aprobó en segunda lectura la iniciativa 00292 del representante de la provincia Hermanas Mirabal y exministro de Medio Ambiente Bautista Rojas Gómez. El proyecto de ley que crea el monumento natural Río Partido en Hermanas Mirabal busca lograr la conservación del referido río, la promoción y fomento del ecoturismo en dicha provincia. Para finalizar, el salsero Alex Matos presentó una producción discográfica de 11 canciones en homenaje a Anthony Ríos titulada Para ti, Anthony, el tributo. Aunque tenía el proyecto en carpeta desde hace algunos años, Alex decidió volver a trabajar en el álbum durante la pandemia hasta que logró agrupar 11 clásicos del compositor de Si usted supiera, señora. Si ya te sientes sola, recurre a tus sentidos. Propuesta final.